Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos estén viendo. Tengo el honor y el placer de traer nuevamente aquí a la eminente colega, doctora en periodismo y autora de varios bestsellers, Cristina Martín Jiménez. Muchas gracias, Cristina, por aceptar mi invitación en esta nueva oportunidad. Es un placer estar contigo, Nicolás, así que gracias por invitarme. Se fue Henry Kissinger tras 100 años. ¿Cómo definiría en primera instancia el rol que jugó Henry Kissinger en la historia reciente de la humanidad? Yo creo que precisamente por el rol que ha jugado nos va a tocar aguantarlo, no sé si unos 50, otros 100 años, porque realmente todo lo que estamos viviendo hoy en día, el mundo actual, para mí es obra de Henry Kissinger y de su patrón, David Rockefeller. Sin embargo, parece que hay un consenso unánime de que se trata de un héroe. ¿Qué le produce a usted esta situación, Cristina? Pues ¿sabes lo que pasa? Que Henry Kissinger tenía poder y por ese motivo todo el mundo lo adora y todo el mundo lo venera, porque políticos de la izquierda, políticos de derecha, supuestamente, porque desde luego yo no veo en la actualidad ningún político de izquierda ni de derecha cuando están todos rendidos a los capitalistas, a los grandes conglomerados, a las grandes corporaciones, a esa Agenda 2030 que Kissinger nos deja. La Agenda 2030 es doctrina Kissinger. Pero, como decía, Kissinger tiene poder y el poder, decía Kissinger, era el mayor afrodisíaco. Y no solamente se estaba refiriendo al aspecto sexual, porque fue un auténtico seductor durante toda su vida, sino al poder de atracción que genera el ser un hombre de poder. Y además, una de las cualidades de Henry Kissinger fue la utilización de los medios de comunicación. Él es un hombre popular, conocido en todo el mundo. Absolutamente, no hay un rincón del planeta, no hay un político que no te sepa decir algo sobre Henry Kissinger, ya sea a favor o en contra. Todo el mundo lo conoció, supo moverse en los medios de comunicación como ninguno. Y además estuvo en la planificación de lo que es la utilización de los medios de comunicación como arma de guerra psicológica. Que esa es una de las causas por las que muchos no saben quién es Henry Kissinger. Mantuvo a raya a todos los grandes medios de comunicación, no alineados, obviamente, de las reuniones Bilderberg, que, por cierto, fue uno de sus grandes promotores. Cuando en una ocasión le preguntan a Henry Kissinger qué es el secreto, qué es un secreto, a él le encantaba moverse en el secreto. Era su espacio predilecto, ¿no? Él responde, un secreto es aquello que no quieres ver publicado en la portada de The New York Times. Y consiguió que las reuniones Bilderberg nunca fuesen en portada de este periódico, pero ni en ninguno de los grandes considerados decanos del periodismo estadounidense. ¿Cómo puedes mantener en secreto al 70 años, más de 70 años de historia de las reuniones Bilderberg? Solamente siendo parte de esta red de poder. Él consiguió implementar, dar este impulso que ya había iniciado, lo habían iniciado los Morgan, habían iniciado los Rockefeller, que es el control de la prensa. Hoy, a excepción a excepción obviamente, hoy están surgiendo muchísimos medios, muchísimos canales, muchísimas voces críticas, como tu canal, pero antes del advenimiento de lo que se llaman las plataformas las plataformas comunicativas, ¿no? Las nuevas redes sociales, se hacen estudios de quiénes son los dueños de la prensa, entre ellos mi tesis doctoral, y son
estas grandes élites del poder. Así que realmente el mundo es el arquitecto que utiliza no solamente la prensa para crear un único gobierno, una única forma de ver el mundo, una única opinión, un único sentimiento, sino que además acaba desarrollando la extensión del brazo armado, no de Estados Unidos, sino de las élites del poder, que es la OTAN. La OTAN tiene hoy más de 700 bases militares por todo el mundo. Él es uno de los grandes ideólogos. Este nuevo orden mundial que él prodiga en sus libros y que él prodiga en sus conferencias y que ponía de ejemplo la paz de Westfalia, citaba a Kant con su federación de repúblicas o de estados independientes, él hablaba de un mundo multipolar donde no habría guerras, donde todas las naciones serían soberanas, pero habría un entendimiento. Todo eso era mentira, todo eso era falso. Él lo que quería era conquistar las grandes estructuras, las grandes infraestructuras jurídicas, políticas, económicas de Estados Unidos, pero como paso previo a la transferencia de poder, de toma de decisiones, de soberanía a las instituciones supranacionales, donde, según su su mente maquiavela, tendría que colocar en los puestos de responsabilidad de toma de decisiones a sus títeres. Por eso te digo que el mundo actual es su obra y que aún muerto nos queda todavía mucho por superar, por sufrir las doctrinas que nos ha dejado en herencia, el mundo que nos ha dejado en herencia. Es muy ejemplificador cómo se puede instrumentar la inteligencia para hacer el mal, porque si bien los Rockefeller ya llevaban más de un siglo mandando en el mundo, cuando el joven Kissinger, politólogo de Harvard, aparece en sus vidas en la década de los 50, nunca llegaron a penetrar tan profundamente en las estructuras internacionales del poder, que básicamente las construyeron, pero como con su ayuda, con su auxilio, con su asistencia. Que esta persona que usted, como dice, le gustaba tanto el secreto que le mintió a todo el mundo de manera magistral. Él pinchó los teléfonos de los periodistas del Washington Post. Él ordenó espiar la sede del Partido Demócrata, Watergate, en la calle Watergate. Termina cayendo Nixon con todos sus ministros y se queda Kissinger. Y se convierte Nelson Rockefeller, su otro patrón, el hermano de David, en vicepresidente del nuevo gobierno de Gerald Ford. Y uno mira las fotos, Cristina, mira las fotos y Nixon y Ford demuestran que la autoridad la tiene Kissinger, solo con lenguaje corporal. Uno ve cómo se inclinan hacia Kissinger, buscan la aprobación de Kissinger y Kissinger sonríe, siempre descontracturado, el dueño de la escena, que comienza las negociaciones con la China de Mao, mintiéndole al Congreso y diciéndole que está yendo a Pakistán, pero el avión se pierde y aparece reunido con Mao Zedong. Es impresionante, ¿no? Un maestro del engaño, un maestro del ardid, que luego cuenta su propia historia. Yo aquí tengo el libro de Kissinger sobre China, donde se jacta de haber tratado con 5 generaciones de jerarcas de la dictadura genocida desde Mao. Es impresionante, ¿no? Realmente, qué capacidad, qué plasticidad. ¿Usted cree? Sí, es una serpiente. Y antes de que pasemos del tema de China, la política del hijo único que ha creado graves problemas en China, porque además se preferían los varones. Si la primera hija era hembra, pues las mataban, era horrible. Fue sugerida por él en sus constantes sus viajes a China. O sea, él, que como bien sabes, y si quieres lo comentamos ahora un poquillo, el informe Kissinger 200, ¿no? Esa obsesión que ha tenido siempre la élite y que sigue teniéndola y que impregna la Agenda 2030 por la despoblación y por personas, ¿no? Esa a la que tú antes hacías referencia. ¿Cómo es posible que los conservadores alaben a Kissinger cuando fue un gran defensor del aborto como estrategia
de invasión, de dominio, de conquista, y que se convierte en política, él mismo, ¿no? Este documento de los años 70 que ya decía, vamos a contratar activistas, a convertirlos en famosos, en influencers, para que hablen del aborto, para que hablen de la planificación familiar, y así todos los jóvenes los imitarán. Esto, insisto, es lo que estamos viviendo hoy. Pero le dieron el Premio Nobel de la Paz, como tú bien sabes, Nicolás. Pero la sutileza, porque uno puede llegar hasta admirar al enemigo. A mí, yo admiro la inteligencia del planteo cuando él dice en el NSSM 200, tiene que parecer que son decisiones autónomas la de los países que adopten la interrupción del embarazo, el control poblacional. No tiene que parecer que somos nosotros los que lo ordenamos porque va a generar conflictos. Y él dice, hay que usar los organismos multilaterales de crédito, que son instrumentos del imperio americano, pero dice, vamos a disfrazar que la orden viene de Estados Unidos entregando deuda a cambio de reducción o control demográfico. Y eso sabe cuándo se vio aquí, por ejemplo, en la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri, con una base social, porque el gobierno no fue conservador, pero con una base social más bien conservadora y una mayoría de providas que votaron a Mauricio Macri, sorprende, traiciona a su electorado trayendo la ley del aborto. ¿Cuándo trae la ley del aborto? El mismo año que recibe el desembolso récord de la historia del Fondo Monetario Internacional, 50.000 millones de dólares. Es la aplicación de la doctrina Kissinger, pero a la perfección, del NSSM 200, que es una política de Estado que ha continuado con todos los signos en los Estados Unidos. Y creo que en España 3/4 partes de lo mismo. Usted, que es experta en el Club Bilderberg, que como bien ha dicho fundó Kissinger junto con David Rockefeller y Bernardo de Holanda, tal vez no ha habido un lugar donde quede más clara la aplicación de estos experimentos que en España. Por lo menos en Europa debe ser cabeza de lista, ¿no? Sí, absolutamente, porque además es que el objetivo real de la despoblación, que él expone en su informe, como bien sabe, es que como, según escribía Kissinger, como Estados Unidos está llamada históricamente a ser la gran potencia económica, política, cultural después de la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a necesitar todos los recursos, todas las tierras, todos los mares, todas las energías, todos los minerales de África, de Asia, de Hispanoamérica, de España, de Europa, pero nos sobran las personas, porque si las personas se organizan contra el robo que les vamos a hacer, nos van a poner en graves problemas. Con lo cual es muchísimo más fácil controlar a una población reducida que a un gran número de población que ya organizada o no puede generar revueltas sociales incontrolables, ¿no? Entonces, él hablaba de que en el punto 29 del informe, él recomendaba que desde el año 74 hasta el año 2000 había que reducir la población en unos 500 millones de habitantes y hacia el año 2050 en unos 3.000 millones. El argumento propagandístico era que el planeta no tenía recursos para toda la población que se calculaba, ¿no? que iba a incrementarse. Y la gente hoy en día cree que esta propaganda es la verdad e ignora la realidad de ese informe, ¿no? Así que así andamos con la mentira de Kissinger. Algo que yo he notado que este hombre observó con agudeza es que más allá de que se enseñe sobre democracia, monarquías parlamentarias o repúblicas o lo que fuere, en las escuelas y universidades de todo el mundo hace más de 2 siglos, sigue importando todavía la aristocracia o la nobleza. Por eso fue tan amigo de los Windsor. Y según lo que he investigado, usted ya me dirá si esto es así o no, también entabló una particular amistad con Juan Carlos I y de hecho presionaba a Franco para que acelere una abdicación en favor de Juan Carlos I. ¿Por qué? ¿Por qué
esa noción de Kissinger de que Juan Carlos I podría ser un mejor garante de sus intereses. Me refiero al rey Borbón, al rey emérito de España. Todo eso lo cuento en los planes del Club Bilderberg para España, que creo que recordar lo publiqué en 2015 efectivamente, con documentos desclasificados de la CIA, de la NSA, en los que vemos la trama de Kissinger para situar a Juan Carlos como heredero, ¿no? Como el futuro jefe de Estado tras la muerte de Franco. A él le encanta, una de las cosas que le gustaba a esta serpiente era manipular a la gente, a los personajes, sin que ellos supieran que estaban siendo manipulados. En el año 68, Bilderberg establece, bueno, un poco antes, ¿no? En el año 68, en Bilderberg se presenta un informe redactado por el subsecretario de Estado para Asuntos Europeos, George Ball, en el que dice que se ha establecido un grupo de trabajo, como hacían en Harvard, como hacen en todos los departamentos de universidades controlados en Chicago, ¿no? Todo esto viene de toda esta trama de establecer el CFR, de establecer grupos de trabajo especializados en determinados personajes. Y entonces están vigilan, estudian el perfil del príncipe Juan Carlos y en este documento que incluyo en este libro concluyen que efectivamente, después de haber estado, mira, precisamente es aunque se ve que hay una parte, esto es un acta de Bilderberg, hay una parte de abajo tachada, ¿no? Concluye este grupo de trabajo que efectivamente es el candidato ideal. Año 68, en esa fecha Franco tenía 4 posibles, él quería reinstaurar la monarquía, tenía 4 posibles candidatos, posibles herederos que venían de la familia, ¿no? Real española. Entonces, se señala, se subraya en el informe que había que trabajar, el grupo tenía que trabajar para convencer a Franco de que Juan Carlos era el elegido. Entre los grupos, entre los personajes que trabajan y que estaban en contacto con Henry Kissinger, nos encontramos al ministro de Exteriores de Franco, el señor López Rodó, que el 18 de diciembre de 1973 levanta su copa, pasa a Kissinger en su trama de la guerra de Yom Kippur, también impulsada por él, la guerra de Israel, Egipto y Siria, pasa por España, habla con Carrero Blanco, habla con Franco, habla con el príncipe Juan Carlos, por la noche le organizan una cena y el ministro de Exteriores levanta la copa y brinda por el arquitecto del Mundial. Este López Rodó era uno de los grandes valedores, ministro de Franco, que estaba convenciendo a Franco para que eligiese a Juan Carlos. ¿Por qué motivo? ¿Por qué Kissinger tenía ese interés en Franco? ¿Por qué? Porque lo había estudiado, lo había detectado y había visto que para él era un títere fácilmente manejable. Él quería manejar España a través del títere Juan Carlos. Y en el libro hay muchos documentos de el encuentro. Esto no lo sabe Juan Carlos, ¿no? Que ya había sido elegido en el 68 en Bilderberg. En el libro incluyo muchos documentos desclasificados en los que Henry Kissinger se reúne en Washington con un enviado del príncipe Juan Carlos, Manuel Prado y Colón de Carvajal, que además a lo largo de las conversaciones en el que Colón se presenta pidiéndole por favor a Kissinger que ayude a Juan Carlos, que no las tiene todas consigo. Esto estamos ya en el año 73, 74, 75, poco antes de la muerte de Franco, que por favor que Juan Carlos le recompensará, será súper amigo de Estados Unidos, favorecerá la ampliación de las bases americanas en España, se integrará a la OTAN, se integrará a la Comunidad Económica Europea, se integrará a la ONU, porque España no pertenecía a todos esos organismos supranacionales, castigada por Estados Unidos, por estas élites del poder,
porque preservaba a través de Franco su status quo. Es uno de los documentos que también aparecen, ¿no? Bueno, pues en toda esta trama volvemos de nuevo al 18 de diciembre de 1973, cuando en la conversación de 11 horas con el presidente de España, Carrero Blanco, nombrado por Franco, Kissinger intenta convencerle de que España debe abandonar su proyecto de energía nuclear y adherirse, firmar el tratado de no proliferación nuclear al que estaba también convenciendo a De Gaulle en Francia. Carrero le responde que no, que lo que pretende Franco con el desarrollo de la energía nuclear es que España sea fuerte y sea alguien en el panorama internacional. Acuérdate que en esa fecha solamente 2 naciones tienen la bomba, la energía nuclear, Estados Unidos y Rusia. Estamos en la Guerra Fría y que, por lo tanto, quien tenía esta bomba tenía algo que decir en el panorama internacional. Carrero, cuando le dice que no la va a abandonar, que quieren que España sea fuerte, Kissinger le responde que cuando España es fuerte, España es peligrosa. 23 horas después de esta reunión, Carrero Blanco vuela por los aires en un atentado que, según la versión oficial, se le atribuye a ETA. Y no es ETA, es la CIA, es Kissinger. Es en la misma época de la red Gladio de la OTAN. Es la misma época del asesinato de Aldo Moro. Es la misma época del Plan Cóndor, donde Kissinger jugaba a poner y quitar presidentes en toda Hispanoamérica, en Argentina, la Junta Militar, con Videla, en Chile, en Uruguay, en Paraguay. Es la misma época que, a base de atentados, de magnicidios o de interceder previamente a las elecciones y colocar a sus candidatos, este señor intenta hacerse con el control del mundo entero. Y permítame, Cristina, además, cuando es el proceso de Burgos y se iba a condenar a estos terroristas de la ETA, son 2 las figuras prominentes de la política internacional que interceden y diría que le exigen a Franco que los perdone. Henry Kissinger y el superior general de los jesuitas, el llamado Papa Negro, Pedro Arrupe, que fue el gran padrino de la ETA, que lo ha estudiado el tema, les daban refugio, asilo, dinero, papel para sus publicaciones, de todo. Con lo absolutamente coincidimos. Positivo. Efectivamente, de acuerdo contigo, y permíteme matizar, añadir que López Rodó, este ministro de Exteriores, era miembro del Opus Dei. No me sorprende en absoluto. Y luego lo recibe con pompas y honores a Kissinger, porque es interesante observar cómo, a diferencia de otros políticos, él deja la Secretaría de Estado y se vuelve más poderoso a partir de la era Carter. Lo reciben en el 82 con pompas y honores Felipe González. Y el otro día leía la hemeroteca del diario El País, que en aquellas épocas me parece era un poco más decente, en el 82, que dice, sorprendente reunión entre Felipe González y Henry Kissinger, porque Felipe González había dicho que nunca España iba a entrar en la OTAN. A los meses, referéndum, ¿no? Empieza el proyecto del referéndum. Es que nos han engañado como a chinos, Nicolás. Realmente en las escuelas te cuentan la versión oficial, que viene obviamente dirigida desde Estados Unidos, que tenemos que estudiar los españoles sobre nuestra historia o que tenéis que estudiar los argentinos sobre vuestra historia, pero realmente yo también investigué ese tema y efectivamente es que quien financia al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, es la Fundación Rockefeller, es Henry Kissinger. O sea, que date cuenta la jugada, o sea, ya tienes al rey de España y tienes al partido supuestamente que va a estar al servicio del pueblo. Y luego la prensa porque lo integra Cebrián a Bilderberg. Efectivamente, lo convierte, es que además este movimiento de OTAN no, base fuera,
lo lideró Javier Solana, que se convierte en secretario general de la OTAN en la guerra, que está en la OTAN en la guerra de Yugoslavia, y que además se convierte en el primer presidente no oficioso, porque no existe esa figura en la Unión Europea, de la Unión Europea. La Unión Europea es una creación de Bilderberg, de Henry Kissinger y de David Rockefeller, que son Bilderberg. Se crea como colonia de las grandes élites estadounidenses. El diseño es Bilderberg, el diseño de la Unión Europea. Con lo cual nos han tomado el pelo con estos partidos supuestamente de izquierda y supuestamente de derecha. Hablamos de Aznar. Aznar fue el que llevó a España a la guerra de Irak, que después se descubre toda la trama de que nunca existieron las armas de destrucción masiva y que además Henry Kissinger y asociados, su empresa, es una de las que se llevan los grandes contratos de reconstrucción de Irak y de los pozos de petróleo de Irak. O sea, invado países, desestructuro gobiernos. Antes de ayer Saddam Hussein era nuestro amigo y mañana le clavo un puñal por la espalda y me quedo con toda su riqueza, y así han actuado por todo el mundo. Muy, muy contundente, muy claro. Además, cómo nos toman de tontos. Bueno, ¿qué decir de Argentina? Claro, por supuesto, por supuesto. No, Kissinger, de hecho, en Argentina era terrateniente. Vino en tiempos... Vino varias veces, de hecho, es impresionante. Yo encontré porque los ingleses cuando quieren contar las cosas son buenos, contándolas y haciéndolas, a las maldades también. Pero encontré en el Canal 4 de Inglaterra un programa donde narran cómo se gesta la victoria argentina del Mundial de Fútbol 1978. Y está el testimonio de los jugadores peruanos que cuentan cómo fueron directamente presionados por el general Videla y por Kissinger. Porque Videla se lo llevó a Kissinger a ver el partido como huésped de honor, lo contrató ya en su etapa de lobista para que lave la imagen de Argentina en el mundo, mientras se desaparecía y se torturaba a personas en los sótanos de los cuarteles a metros de donde se jugaban estos partidos. Y Kissinger personalmente fue a meterle presión a los jugadores al vestuario para que pierdan. Y perdieron terriblemente. Obviamente, imagínese que lo vaya a amenazar a alguien que mató a 9 millones de personas. Yo también perdería el partido. Lo vi en tu documental. Sí, es impresionante. Lo vi en tu documental, que me ha encantado. Un trabajazo que os habéis echado a la espalda tú y tu equipo. Maravilloso, te felicito. Y desconocía este tema de Kissinger, pero después me quedé así pensando, digo, claro, es que él tiene el concepto del Imperio Romano, él lo ha estudiado mucho, lo tiene de ejemplo, ¿no? De pan y circo. Si el fútbol, yo creo, me vais a matar, la mitad de los argentinos que me estáis escuchando me vais a matar, pero me parece enfermizo el fanatismo que existe en Argentina con el fútbol. O sea, vimos como en pandemia, yo me quedé estupefacta, obedecían todos los protocolos, se muere Maradona y se echan a la calle medio enloquecidos para ir al funeral. Entonces, me cuadra, efectivamente, fíjate qué significativo que sea precisamente este genio Maquiavelo el que decida en qué momento tiene que ganar Argentina y que sea un partido de fútbol. No puede ganar en Miss Universo Argentina, ¿no? Sino algo que se ha convertido en la válvula de escape de los argentinos. Sí. Igual que ha experimentado con drogas como válvula de escape, ha experimentado con... Pero lo de Argentina es absolutamente bestial. En una época en el que, como tú bien dices, se convierte en terrateniente, a posteriori cuando llega Menem empiezan a utilizar Argentina como campo de pruebas de las semillas genéticas. Bueno, Argentina es que ha sido uno de los grandes laboratorios del nuevo Kissinger y de las corporaciones aliadas, ¿no? Entonces, la verdad que
Te felicito por haber encontrado ese documento del fútbol. A diferencia de otros oligarcas estadounidenses, ese ojo clínico para observar un país, entender su historia, sus debilidades, su talón de Aquiles y disparar donde más duele. Lo hizo con México y Colombia, que en el informe SM200 habla de los ejemplos que pone de los países que más le importan por cuestión de recursos y población son Etiopía, Turquía, India, Brasil, México y Colombia, y el resto de Latinoamérica. Pero enfatiza en Brasil, México y Colombia. Hay que entender que antes de redactar este informe, él comienza la guerra contra las drogas, que es una guerra concebida para fracasar siempre, saca de las farmacias lo que se vendió durante décadas sin problemas y se lo entrega a organizaciones dudosamente vinculadas a las agencias que deben combatirlas, como la CIA y la DEA, hasta el día de hoy. Y adiós Colombia, adiós México, y en gran medida, ahora lo estamos viendo, adiós Brasil. O sea, pasa a concentrar todos los esfuerzos de esa sociedad en una guerra que ya está decidido que nunca se va a ganar, nunca se va a perder, y han muerto 100 millones de personas. En México ya van 100.000 por año en los últimos años. Millones de personas. Y él, esos países ya está, los tiene domesticados. Su propia concepción de Israel, y dígame usted qué piensa de esto, pero ¿por qué no lo aman tanto los sionistas como otras figuras de la política exterior americana? Porque Kissinger es tan cínico que dice, bueno, sí, torturen a los palestinos todo lo que quieran, pero no los eliminen del todo. Porque si dejamos que los eliminen del todo, se acaba el conflicto. Y nosotros necesitamos que haya conflicto en Oriente Medio para que los árabes se peleen entre sí, para que estén sus miradas puestas allí. Claro, efectivamente, es que financian a terroristas al mismo tiempo que se alían con los jefes de Estado que supuestamente están en contra de los terroristas, porque todo esto viene del informe Iron Mountain, que no sé si lo conoces y lo has estudiado, ¿no? Y esto es de la etapa de Kennedy. Cuando Kennedy llega a la presidencia, encarga un informe conocido como el informe de los chicos de Iron Mountain, porque se recluían ahí para estudiar. Y el objetivo del estudio era la posibilidad de establecer un mundo en paz. Claro, es que el problema de este tema fue que Kennedy tenía infiltrados en su administración a chicos Bilderberg, chicos del CCR, chicos de Kissinger, chicos de la Fundación Rockefeller. Entre ellos tenía a Robert McNamara, que era su secretario de Defensa, que venía de la Fundación Rockefeller y que después acabó siendo el 5º presidente del Banco Mundial. Lo que te contaba antes, ¿no? Había que colocar a nuestros chicos en estos grandes centros supranacionales. Me asustó que se caiga la lámpara. Y entonces, ¿qué concluyen? Pues que la paz es imposible. Y que la guerra no solamente es necesaria, sino que es deseable, porque es un estabilizador social. Claro, un estabilizador social desde el punto de vista de la élite, que tienes que tener a las sociedades sumidas en el caos, a toda Hispanoamérica con el tema de las drogas que acabas tú de describir, porque son estados desestructurados, donde tienes dentro un grave problema. Acuérdate del general Nogueira, el que murió en un accidente de helicóptero. Este lo estuve estudiando y este fue el que destapó, además vi hasta todas sus declaraciones, el que destapó que era la CIA la que financiaba la droga en toda Hispanoamérica, en Argentina, en Nicaragua. Y esos son los planes, o sea, tienes que tener todo el tiempo el mundo en guerras, sociedades sumidas en el caos, y a eso le llaman ellos estabilidad social. Estabilidad social para la élite, que es la que está manejando los hilos para que haya desestabilidad para la clase media, para la clase trabajadora, para los negocios, para los gobiernos, mientras ellos, como lo controlan todo, como un teatro de títeres, pues lo tienen todo de forma establemente controlada. Muy, muy certera su observación. Además, el involucramiento de este hombre en absolutamente todas las estructuras de poder es impresionante.
en el Council on Foreign Relations, en el CFR, en Bilderberg, fundador de la Comisión Trilateral, Asia Society, la Conferencia de Seguridad de Múnich, que al día de hoy los reúne a todos los líderes del mundo, no solo de Occidente como Bilderberg, del mundo entero. La Conferencia de Seguridad de Múnich. Es impresionante realmente, ¿no? La agudeza de este hombre para posicionarse en todas estas redes, o incluso impulsar estas redes, ¿no? Hasta niveles insólitos. Schwab es su discípulo, Klaus Schwab, que se inscribió a Harvard para estudiar con Kissinger y le cantó el cumpleaños número 100 en esta edición del Foro de Davos. Bueno, es que Davos en realidad es una creación de Kissinger. Quien ha manejado los hilos en la sombra de Davos es Kissinger. No se le ocurrirá a Klaus Schwab dar un paso con esa cara de títere que tiene sin que su patrón le diga qué pasos debe dar, ¿no? Y además lo que él hace es una copia un poquillo más light de lo que se hacía en Bilderberg. En Bilderberg se invita a jóvenes promesas de la política, promesas de las finanzas, promesas de las empresas energéticas, ahora de inteligencia artificial, para echarle un vistazo, seleccionarlo como cantera, ¿no? Y es lo que después hace el Foro de Davos, ¿no? Con los jóvenes líderes globales. Tengo una escuela, yo los formo, les doy curso y es algo que han imitado todos los discípulos de Kissinger. Obama en su fundación tiene una escuela de líderes. The Washington Post tiene una fundación con una escuela de líderes. La fundación Bill y Melinda Gates tiene la escuela de líderes. Los Clinton tienen su escuela de líderes, ¿no? Entonces decimos, para que los líderes del futuro se formen por ahí sin nuestro adoctrinamiento, mejor los traemos aquí de jovencitos, los preparamos y los soltamos. Entre uno de los grandes líderes, de joven líder de Davos, ¿no? Del que hace poco pues hemos escuchado a Klaus Schwab jactarse de que había salido de ahí, es el señor Trudeau, el primer ministro de Canadá, ¿no? Pero es que su padre ya fue invitado a Bilderberg cuando era ministro, antes de convertirse en primer ministro canadiense. O sea, que es que ya desde estos centros de poder controlados por el cerebrito de Kissinger, que ha dejado el mundo un poco huérfano, a ver cómo lo hacen ahora sus discípulos, pues ya se crea como una serie de monarquía de la política, ¿no? Una aristocracia de la política que generación tras generación van ocupando esos puestos para los que fueron formados hasta desde niños, ¿no? Incluso formados sus padres. Y en este sentido, Henry Kissinger no solamente fue profesor en Harvard, sino que además fue el decano de la Escuela de Política Internacional de Georgetown, donde casualmente ha estudiado toda la realeza, todos los herederos, que muchos de ellos ya son hoy reyes, de las dinastías monárquicas europeas. Todos han pasado por las manos de Kissinger, todos admiran a Kissinger y todos casualmente van con ese pin de la Agenda 2030, cuando supuestamente esos monarcas deberían defender las soberanías de sus reinos, las soberanías nacionales, y al final acaban sirviendo pues a esta élite globócrata de origen estadounidense, que pretende controlar y que ha pretendido y que en muchos casos, pues durante un tiempo lo ha conseguido, ¿no? Controlar el mundo. Y en la Jesuítica Universidad de Georgetown también estudiaron Bill Clinton y Hunter Biden, entre otros. Y hasta hoy son profesores John Podesta y otros elementos del Estado profundo. No quiero abusar de su tiempo, Cristina. Sé que tiene una cena y un compromiso ahora, así que a usted que ha escrito este libro formidable, Los Dueños del Planeta, ¿no? Que lo hemos recomendado en la entrevista anterior y que invito a que lo compren, Los Dueños del Planeta. ¿Quién considera que puede llenar el vacío que deja Henry Kissinger en la élite global? Pues creo que ninguno. Creo que hay personajes que son irrepetibles. Henry Kissinger tenía un don, que era el don de la elocuencia. Con su palabra
es como decimos aquí en España, es capaz de venderle arena al dueño del desierto. Esa capacidad, ese dote para las relaciones públicas, ese halo de poder y de brillantez, no hay ninguno que lo tenga, ¿no? Bill Gates pretende ser el heredero, pero es un hombre psicópata, ahí coincide en la característica, pero es un hombre apocado, es un hombre acomplejado, es un hombre que no tiene dones para las relaciones públicas y que todo lo pretende hacer con el dinero, ¿no? Comprando voluntades, pero tú ves a Bill Gates y tú no le ves ese halo de poder, tú no ves ese magnetismo que genera Kissinger, ¿no? Hay un dueño del planeta, hay uno de los 10 personajes que incluyo en el libro, que sí que tiene carisma. Y veremos a ver, no tiene esa concepción del mundo, que esa necesidad imperiosa de demostrar, de controlar, de ser sádico, de disfrutar con el sufrimiento de los demás, pero sí que tiene orgullo, sí que tiene poses, sí que tiene fortuna ilimitada y es el heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Es otro tipo de perfil, es otro tipo de personaje, pero es uno de los personajes que van a cambiar el mundo. No sabemos, hasta ahora sabemos a dónde hemos llegado los que hemos estado estudiando la historia del siglo XX y lo que llevamos del XXI, Nicolás. No sabemos a dónde nos van a llevar los nuevos protagonistas, ¿no? Que además es lo que yo pretendo con los dueños del planeta. Es decir, estos son los herederos del mundo actual, a ver qué hacen con lo que han heredado, hacia dónde nos llevan y qué futuro nos espera. Pero desde luego cuidado con Bin Salman, que descuartizó a un periodista en una embajada, porque no lo pudo llevar a Arabia, lo descuartizó a Jamal Khashoggi en la embajada saudita de Turquía. Tipo de cuidado, que ahora está entrando en la Telefónica. Ha entrado ya y hoy las noticias han sido, creo que han 5.000 puestos de trabajo que se prevén, 5.000 despidos en Telefónica, porque claro, la inteligencia artificial va a sustituir, como sabemos, muchas mentes, estómagos inútiles, como son considerados por el gurú de Bilderberg, el señor Harari. Así que se pone emocionante el tema, se pone emocionante, porque ya sabes que a mí me gusta ver las crisis como las ven los japoneses. Las crisis son oportunidades. El ser humano está siempre, los que estudiamos la historia ves que está siempre en mitad de una hostilidad terrible, ¿no? Y bueno, ahí está el reto de cómo las superamos, porque eso es lo que nos hace individualmente grandes. Y yo pensaba, ¿no? Digo, qué pena que cuando Henry Kissinger se encontró con Rockefeller, si hubiese sido una buena persona con esos dotes que tenía para convencer a todo el mundo, podría haber cambiado el mundo para bien, pero nos tocó un tirano, ¿no? Así que, bueno, tengamos esperanza en el futuro. El nuevo orden, se acaba una época. Henry Kissinger dejó muchas frases para la posteridad, entre ellas es que mucha gente iba a morir por la implantación del orden mundial, pero el mundo que resurgiría tras esa implantación sería mucho mejor, obviamente para las élites, pero vemos que, bueno, que hay una serie de naciones, una serie de líderes, que coincidiremos o no, pero que yo los veo, que están intentando llevar el mundo por otras vías, ¿no? Por otros cauces. Vamos a ver qué pasa, Nicolás. Muchas gracias, Cristina, por su brillante exposición. ¿Ya se puede comprar la versión ebook de Los Dueños del Planeta en Amazon? Sí, que ha salido, bueno, está a punto de salir la versión, no, la versión ebook sí que está en Amazon, la que está a punto de salir es la de bolsillo. Y bueno, aquí me pillas preparando mi próximo libro, que si el nuevo orden y no nos proclaman más guerras y más crisis de las que ya tenemos, pues saldrá en Perfecto. Estaremos entrevistándola entonces para el lanzamiento, si nos concede la oportunidad. por supuesto.
Es un Muchas placer gracias. estar contigo, Nicolás. Como siempre, un placer escucharla. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.